Bueno, hoy tenemos que cuidar mucho los tiempos porque tenemos un acto de clausura que nos condiciona y por tanto no podemos flexibilizar. Voy a hacer una presentación muy sintética de las tres personas que tenemos hoy aquí con nosotros para hablar de un tema tan crucial y tan importante como el de la financiación de las comunidades autónomas, empezando por aquella esquina, la contraria a mí, tenemos a Julio López Laborda, que es catedrático de Hacienda Pública. Bueno, los tres son catedráticos de Hacienda Pública. Es catedrático de la Universidad de Zaragoza. En medio tenemos a Núria Bosch, que es catedrática de la Universidad de Barcelona. Y justo a mi izquierda tenemos a uno de la casa, que es Ignacio Zubiri, catedrático de la Universidad del País Vasco. No voy a presentar sus enormes currículums porque los tres son académicos de primerísima línea que han estado, están y estarán en todos los informes de expertos, comisiones de expertos, etcétera, etcétera, además de su producción académica y de sus publicaciones académicas. Lo verán ustedes a lo largo de la sesión. El tema de la financiación es arduo, salvo para los haciendistas, y por tanto hemos planteado un formato un poco diferente con la intención de que sea más fácilmente comprensible para el público y en primer lugar para mí mismo. Tenemos un esquema de funcionamiento y van a ir hablando sucesivamente sobre el mismo tema los tres porque no creo que me equivoque, tendrán opiniones discrepantes y por tanto de lo que se trata es también de que entre ellos interaccionen en la medida de lo posible y en la medida en que el tiempo nos dé. No pierdo más tiempo. Vamos a analizar dos bloques y luego finalmente un bloque de conclusiones. Las conclusiones tendrán 5 minutos cada uno sobre unas pequeñas cuestiones que les he planteado. El primer gran bloque es el relativo al sistema de financiación de régimen común, que solemos llamar, es decir, el de las comunidades autónomas con excepción de las dos comunidades de sistema financiero foral, es decir, País Vasco y Navarra. Y en el análisis del sistema de financiación de régimen común, la primera pregunta que les quería hacer era precisamente cuáles creen ellos que son los aciertos del sistema, es decir, los elementos que en cualquier caso debieran seguir en el sistema. Julio, ¿empiezas tú? Sí. Muchas gracias por la invitación, Alberto. Es un placer estar aquí. Voy al asunto. Me voy a mantener en un plano un poco general para que sea comprensible. Yo creo que el sistema de financiación tiene varios aspectos positivos. Primero, es un modelo homologable con otros modelos federales. Hay que tener en cuenta que el federalismo no es un fenómeno, una institución discreta, se es o no se es, sino que es un continuo y España yo creo que ocupa desde el punto de vista de los ingresos una posición intermedia en ese continuo. Hay federalismos clásicos que están mucho más descentralizados, Estados Unidos, Canadá, Suiza, pero hay otros que están menos desde el punto de vista de los ingresos. Insisto, pues Alemania, Australia, Bélgica, Austria, Italia, etcétera. Desde luego podemos avanzar más en esa descentralización para aproximarnos más a esos federalismos más avanzados, pero debemos estar dispuestos a asumir los costes que se van a presentar en términos de equidad y de eficiencia. En segundo lugar, creo que el modelo de financiación nos ha permitido desarrollar los principios y desarrollar bastante satisfactoriamente los principios de autonomía financiera y de solidaridad. No estoy seguro de que haya funcionado tan bien, porque lo conozco menos, en el desarrollo del principio de coordinación o incluso de cooperación. Y en tercer lugar, el modelo de financiación y por lo tanto los agentes que lo desarrollan tiene otra virtud y es que identifica muy bien a lo largo del tiempo cuáles son sus debilidades y las va corrigiendo.
aunque seguramente algo más lentamente de lo que a todos nos gustaría, pero va introduciendo mecanismos de reforma tanto desde la perspectiva de la autonomía financiera como de la solidaridad. En cuarto lugar, yo creo, y esto hace a lo mejor 20 o 25 años nos hubiera parecido imposible, que en la actualidad el modelo de régimen común tiene más claro su funcionamiento desde el punto de vista de la descentralización tributaria que desde la solidaridad. Está funcionando mejor en esa vertiente de la descentralización de los tributos que en el aspecto de la solidaridad. En la actualidad, más del 75% de los recursos no financieros del conjunto de comunidades autónomas son impuestos pagados directamente por los residentes en cada comunidad autónoma. Por lo tanto, el grado de descentralización es muy elevado. Además, se utiliza una fórmula que desde mi punto de vista es muy adecuada, aunque seguramente se podría avanzar más en ella, que es la de los tributos cedidos, y las comunidades autónomas están ejerciendo sus competencias normativas en los tributos cedidos. Por lo tanto, el modelo de descentralización tributaria es bastante avanzado. Sin embargo, parece que lo tenemos menos claro desde el punto de vista de la solidaridad, de la nivelación. Hay un elemento que desde mi punto de vista está funcionando perfectamente de manual, que es el esquema de nivelación de los servicios públicos fundamentales, la sanidad, la educación y los servicios sociales. El sistema está garantizando que a igualdad de esfuerzo fiscal, las comunidades autónomas están en condiciones de prestar el mismo nivel de estos servicios. Y para mí eso es lo que debe procurar el sistema. Está funcionando muy bien. Otra cosa es qué ocurre con los demás servicios, qué es lo que queremos, si queremos también nivelarlos o no, qué hacemos con los demás servicios. Pero desde el punto de vista de los servicios públicos fundamentales, desde luego el sistema funciona correctamente. Los aspectos negativos los vemos luego. No. Ahora, Nuria, vamos a concluir con los aspectos positivos. Nuria. Vale, pues en primer lugar, gracias por la invitación a los organizadores y principalmente al profesor Alberto López. Bien, no voy a repetir ya aspectos que ha señalado el profesor Julio López Laborda. Entonces me centraré en algunos aspectos novedosos. Yo creo que novedosos que quizás no se han resaltado tanto. Yo creo que el modelo de financiación se ha ido perfeccionando desde el inicio, ¿no?, de la constitución de las comunidades autónomas. Me refiero a las de régimen común. En principio, pues la autonomía financiera y tributaria era débil, se ha ido ganando en cada reforma en más autonomía tributaria por parte de las comunidades autónomas. Actualmente el 88% de los recursos del modelo vienen de impuestos, por lo tanto, esto incentiva más, ¿no?, la responsabilidad fiscal, la rendición de cuentas por parte de los políticos y, por tanto, también un mejor control de los ciudadanos de las políticas que hacen. Por lo tanto, desde este punto de vista, creo que el modelo de financiación ha mejorado, aunque hay cuestiones a arreglar. Después nos referiremos a las cuestiones más negativas, ¿no? Y después también un aspecto importante, creo que en la nivelación, el modelo del 2009, hay un criterio explícito de nivelación que por primera vez se introduce, que es lo que antes decía el profesor Julio López Laborda, ¿no?, que en lo que hace referencia a la nivelación de los servicios públicos fundamentales tenemos un criterio explícito. Después vemos que los resultados del modelo a mi criterio no son correctos porque hay otros fondos que desvirtúan la nivelación que hace este primer fondo, que es el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales. Por lo tanto,
Yo creo que estos son los aspectos más positivos de la evolución que ha tenido el régimen de financiación de las comunidades de las comunidades de régimen común. Muy bien, Nuria. Ignacio. Hola, buenos días a todos. También quiero agradecer a los organizadores del curso y en particular a Alberto la invitación para participar. Bueno, en relación al sistema común, yo creo que lo primero que deberíamos señalar es que el sistema común que tenemos no es el resultado de ningún diseño económico, es el resultado de un acuerdo político. Y eso lo ha condicionado mucho en sus resultados y en su diseño. En particular, como veremos luego a la ver los problemas, muchos de los problemas que tiene el modelo se deriva de que casi todos los gobiernos han utilizado el sistema de financiación de las comunidades autónomas para su propio interés. Es decir, para favorecer a los amigos y no favorecer demasiado a los enemigos. Y en particular, en la medida en que en aquellos otros tiempos en los que Cataluña era más colaborativa, muchos de los gobiernos han utilizado el sistema para intentar convencer a Cataluña de determinados votos, ¿no? Y muchos de los problemas que tiene, pues, se derivan precisamente de eso. Con todo, formalmente, el sistema ha conseguido una noción de equidad muy aceptable. En realidad es un sistema, en teoría, muy igualitarista. Es un sistema en el que se intenta igualar la financiación por unidad de necesidad. La cosa es cómo se mide esa necesidad, ¿no? Bueno, eso hasta el 2009. Es decir, en teoría, hasta el 2009 el objetivo era igualar todos los recursos. No solamente la provisión de educación, sanidad y servicios sociales, sino también los de los demás bienes. A partir del 2009, a instancias, por supuesto, de Cataluña, cuyos votos eran necesarios, se redujo la igualación, en teoría, a los servicios públicos fundamentales. Pero como ya ha señalado Nuria, hay otros fondos que al final acaban volviendo lo mismo. Porque otro de los problemas es que en el sistema, al final, casi nada es lo que se parece. Bueno, en este contexto, ¿cuáles son las ventajas? Pues en este contexto las ventajas son dos, ¿no? En mi opinión. Primero, que ha permitido descentralizar, al principio sobre todo, una gran cantidad del Estado sin grandes disfunciones, que se pasó de un Estado totalmente centralizado en relación a las comunidades autónomas a un Estado que en la actualidad es uno de los más descentralizados en términos de gasto, no en términos de ingreso, como ha hablado antes Julio, es uno de los más descentralizados del mundo. España está más descentralizada en términos de gasto que Alemania, está más descentralizada un poquito más que Bélgica, mucho más que Austria, y parecido un poquito menos que Suiza, pero también mucho, ¿no? Y además esto lo ha hecho, aunque con ciertas disfuncionalidades, preservando una cierta noción de igualdad. Es decir, aunque realmente hay diferencias entre comunidades autónomas, digamos que en todas las comunidades autónomas se ha garantizado un determinado nivel adecuado de servicios públicos, ¿no? Por lo tanto, la descentralización efectiva en el lado del gasto más la solidaridad son las grandes ventajas. Creo, y luego hablaremos sobre esto, que en el lado del ingreso ni hay una gran descentralización efectiva, ni además debería haberla, por razones que luego os contaré, ¿no? Muy bien, Ignacio. Los defectos del sistema, ¿qué elementos habría que reformar y en qué sentido? Nuria, ¿puedes empezar tú? Sí, a ver, ahora voy a utilizar un poco el PowerPoint. En cuanto a autonomía tributaria, yo creo que todavía hay margen para aumentar la autonomía tributaria de las comunidades autónomas. De hecho, solo un 49,9% de los recursos del modelo son impuestos sobre los cuales las comunidades tienen capacidad normativa y solo gestionan un 10,4% de los ingresos. Por lo tanto, yo creo que aquí hay margen para introducir una mayor descentralización de los tributos, quizás, por ejemplo, del IRPF, aumentar la participación que tienen las comunidades o una participación en el impuesto de sociedades. Ya sé que estos son temas conflictivos y que igual pues mis compañeros no están de acuerdo, pero los lanzo. Y después también yo creo que
se podría avanzar en la gestión tributaria, es decir, la gestión de los grandes impuestos, por ejemplo, pues el IRPF, el IVA, está en manos del Estado, ¿no? Y entonces, pues yo creo que bueno, las comunidades autónomas podrían participar en la gestión, si no una descentralización completa, si pues que las comunidades autónomas tuvieron una gestión consorciada, ¿no? con el Estado. Después, lógicamente, otro defecto principal del sistema es la no revisión, ¿no? Llevamos desde el 2009 sin revisarse, se tenía que revisar quinquenalmente, pero no se ha hecho. Y entonces, pues esto ha quitado suficiencia a las comunidades autónomas porque, lógicamente, pues las necesidades han cambiado, ¿no? Ha cambiado la economía, han cambiado las características, la situación demográfica, etcétera. Y después, el principal defecto que veo en este modelo es el concepto de, bueno, diríamos, el logro de la equidad horizontal, ¿no? De la solidaridad. Ya he dicho que el Fondo de Garantía para los Servicios Públicos Fundamentales, pues a mi entender, funciona bien. Es una nivelación parcial, pero yo creo que mantiene el principio de ordinalidad. Aquí lo tenemos en este gráfico. Aquí tenemos ordenadas las comunidades por su capacidad tributaria y aquí tenemos el resultado después del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, el resultado, ¿no? Esto es, pues, en términos de población ajustada por habitante en índice sobre la media, ¿no? Entonces vemos que se mantiene el orden, han disminuido las diferencias, que esto es lo que tiene que hacer la nivelación, ¿no? A reducir a las comunidades más ricas, pues que pierdan posiciones, que contribuyan en recursos, y a las más pobres, las menos favorecidas, que ganen en recursos. Pero después vemos que una vez se suban los otros fondos, el de suficiencia, el de competitividad y el de coordinación, pues entonces ya hay bueno, diríamos, el criterio de ordenación se ha perdido y después pues hay resultados completamente arbitrarios. Por ejemplo, siempre destaco yo el caso de la Comunidad Valenciana, que es una comunidad con unos recursos por debajo de la media en capacidad tributaria, pero en cambio, una vez pues han funcionado todos los fondos, también se queda muy por debajo de la media, ¿no? Y algunas comunidades pues se quedan muy por encima de la media, ¿no? Es decir, yo creo que los resultados son arbitrarios, no responden a un criterio lógico. Bueno, aquí tenemos las comunidades ordenadas según su capacidad fiscal y después pues el orden en que quedan una vez han actuado todos los recursos. Y vemos pues que el orden no se mantiene, pero con arbitrariedades. Tampoco voy a señalar ninguna comunidad en concreto, pero ya se ve que no tiene a cabo un criterio lógico. Después creo que también otro de los defectos del modelo es la coordinación. Faltan mecanismos técnicos e institucionales de coordinación. En los países federales pues hay instituciones donde están representadas todos los gobiernos subcentrales, donde pueden pues coordinarse y diríamos hablar, ¿no? de los problemas que genera el sistema. Aquí diríamos que tenemos el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es el órgano donde están representadas las comunidades autónomas, pero que no funciona mal, más que nada porque pues por el sistema que tiene, que bueno, siempre pues solo puede convocarlo el gobierno central,
y siempre acaban imponiéndose por el sistema de votación que tiene, pues los criterios, ¿no? Del gobierno central. Tampoco tenemos un Senado puramente territorial, como pueden existir en otros estados. Es poco estable, porque, pues, no sé, las revisiones hace que el modelo, pues, siempre estemos hablando de reformarlo, nunca estamos satisfechos. Algunas comunidades nunca están satisfechas por el modelo. Poco transparente, yo creo que los ciudadanos pues no saben muy bien cómo funciona el sistema, es complejo. Después también yo creo que hay una falta de lealtad institucional por parte del Estado. El Estado muchas veces no cumple con lo que realmente se ha pactado. Y después yo creo que, bueno, hay una falta de reconocimiento de las diferencias. Me referiré al final, pero España es un estado muy diverso, que no todas las comunidades quieren lo mismo y por lo tanto quizás introducir algún elemento de asimetría, que ya lo tenemos, porque tenemos el modelo foral, tenemos el caso de Canarias, que es otro modelo distinto, pues igual también esto podría llevar a cierta estabilidad del sistema. Ignacio. Bueno, pues yo estoy bastante de acuerdo con casi todo lo que ha dicho Nuria, pero bueno, en mi opinión, ¿cuáles son los problemas más importantes? El primer problema que tiene el sistema es que da lugar a una distribución de recursos que es muy difícil de justificar. Si analizamos la distribución de recursos per cápita, es decir, por habitante, realmente es muy difícil entender por qué hay comunidades autónomas que tienen recursos muy diferentes que otras similares o diferentes. Por ejemplo, no está claro cuál es la razón por la cual Valencia, que es la comunidad que históricamente realmente ha recibido menos recursos de los que debiera, por la que Valencia tiene un 30% menos de recursos per cápita que Cantabria, a no ser que las sardinas del amigo Revilla sean un justificante. Pero no solo que Cantabria, sino también que La Rioja, ¿no? Y en estas desigualdades, pues hay tres comunidades que legítimamente pueden decir que están perjudicadas. Son Valencia, Murcia y Andalucía. En el otro extremo hay tres comunidades que tienen bastantes más recursos que el resto, que son Canarias, La Rioja y Extremadura. Otro problema que tiene el sistema tiene que ver con la ordenación vertical. A mucha gente le puede parecer normal que los recursos que reciban Madrid o Cataluña per cápita sean inferiores a los que tiene Extremadura. Pero esto no tiene sentido, porque al final es ¿por qué un madrileño o un catalán van a pagar menos impuestos y van a recibir menos prestaciones públicas que un extremeño? Pero realmente, en términos de prestaciones públicas, el madrileño y el catalán tienen los mismos derechos que el extremeño y, por lo tanto, no hay ninguna justificación para que reciban menos recursos per cápita. Entonces, el resultado de la distribución per cápita pues, es un poco sorprendente. Alguien puede decir, bueno, normal, si el sistema no trata de igualar los recursos per cápita, lo que trata es de igualar los recursos por unidad de necesidad, lo que a veces se llama población ajustada, que es no solamente se tiene en cuenta la población a la hora de repartir el dinero, sino otros indicadores supuestamente de necesidad, como la o lo que fuere. Pero claro, esto tampoco nos dice demasiado. ¿Por qué? Porque si analizáramos la distribución de recursos por unidad de necesidad, el resultado es muy parecido por población ajustada. Hay diferencias difícilmente justificables. Y segundo y más importante, la medición de la necesidad es absurda que hay y es totalmente arbitraria. Todo el mundo sabe perfectamente que los indicadores de necesidad que se han introducido, la superficie y las ponderaciones, muchas veces han sido el resultado de un acuerdo político y se han establecido para que den el resultado adecuado. Hay un antiguo secretario de Estado que todavía va contando que hizo un programa de programación lineal para establecer los pesos, que minimizara el coste para el Estado de que todo el mundo estuviera contento. Entonces, la pregunta es, ¿por qué a la superficie se le da un 1,8% y no un 4%? ¿Por qué a la población tiene un 30% y no un 40%? La razón es porque sí, porque no se ha hecho ningún estudio de necesidad. Es el resultado que al final nos lo podemos creer. Es decir, hay quien se lo quiere creer, pero hay que ser conscientes que la medición de la necesidad es totalmente arbitraria.
¿Por qué la insularidad tiene un 0,6% de bonificación? A no ser que creas que los votos de coalición canaria lo merecen, ¿no? Y esto da lugar se acaban creyendo el modelo y esto da lugar a discusiones tan interesantes como si a la hora de medir la superficie hay que meter el agua entre islas o tener en cuenta si hay para arriba. Pero no debemos quedarnos la demasiado, ¿no? Además hay un segundo problema, y es que una vez que tú distribuyes en relación a supuesta necesidad, en realidad estás dando como transferencia incondicional lo que es condicional, porque en el sistema actual, por ejemplo, un 38% de lo que se reparte en teoría en base a indicadores de necesidad de sanidad. Muy bien, a ti te doy un dinero porque creo que el 38% de lo que necesitas es una necesidad sanitaria. ¿Y qué pasa si te gastas un 20%? Te están dando de forma condicional algo que tú luego puedes gastar en lo que quieras. Un segundo problema es la poca transparencia, que es la suma de una serie, tanto en el gasto como en el ingreso. El sistema actual es la suma de una serie de fondos, el Fondo de Garantía de los Servicios Fundamentales, más un fondo de suficiencia, que curiosamente deshace todo lo que había hecho el Fondo de Garantía de Fondos Fundamentales y vuelve al sistema antiguo. Más luego los dos fondos que se llaman de convergencia, pero que no tienen nada que ver con la convergencia. Uno se llama de cooperación y otro de competitividad. El criterio con el que se reparte este dinero no tiene nada que ver ni con la competitividad ni con la cooperación. Tiene que ver con dejar contentos a algunos, ¿no? Y así pues te pasa lo mismo. Por ejemplo, las comunidades autónomas se llevan el 50% del IVA. Lo que pasa es que si el gobierno sube el IVA, sí se llevan el 50% de esa subida, pero es que se lo quitan de otro lado. Con lo cual, a ver, esto no hay realmente quien lo entienda y todo está lleno de trampas, ¿no? Un tercer problema importante es que no hay un mecanismo de equilibrio vertical adecuado. Es decir, las competencias, la división de competencias data de lo que había en los años 80, pero el gasto en las competencias que tienen las comunidades autónomas es muy diferente al gasto que tiene el Estado. Las competencias autónomas han asumido una provisión esencial del estado del bienestar, fundamentalmente los bienes meritorios, educación, sanidad y además servicios sociales. El envejecimiento va a afectar mucho más al gasto de las comunidades autónomas que al del Estado. ¿Qué mecanismo hay para corregir esto en el sistema de financiación? Ninguno. La voluntad del Estado, ¿no? Y quiero decir un par de cosas, y con esto ya termino, sobre la capacidad normativa. Primero, la capacidad normativa, la autonomía fiscal que tienen las comunidades autónomas es muy limitada. ¿Por qué? Porque no tienen prácticamente nada en los impuestos indirectos y realmente la que tienen sus impuestos directos. El único impuesto directo, no en sociedades, pero el único impuesto directo que tiene capacidad normativa real es el IRPF. El resto son, en términos recaudatorios, cuestiones menores que solo sirven para pelearse y distorsionar, o sea, sucesiones, patrimonio, son cuestiones menores desde el punto de vista recaudatorio que solamente sirven para que se peleen las comunidades autónomas y entren en competencias fiscales. Pero el IRPF, el problema que tiene es que está compartido con el Estado y la ineficacia de este impuesto para las comunidades autónomas es evidente si miramos a lo que pasó en la crisis del 2008. Hubo una crisis y la gente decía, no, que las comunidades autónomas suban sus impuestos, el IRPF para mantener la sanidad y la educación, que es básico. Pero no lo podían hacer. ¿Por qué? Porque el Estado se adelantó, llevó el tipo marginal al 52%, ya ve que lo subía luego. Es decir, que a pesar de que tienen la mitad de IRPF, en realidad siguen supeditados al Estado. Yo lo que voy a decir es que una de las cuestiones que se pide del sistema es que se cedan más impuestos a las comunidades autónomas, que tengan más corresponsabilidad. Y esto no tiene demasiado sentido. ¿Por qué? Porque la parte esencial del gasto de las comunidades autónomas, más del 60%, está en educación y está en sanidad, que son bienes meritorios y bienes redistributivos y servicios sociales. Suponemos que en una crisis se necesitan más ingresos para mantener la educación y la sanidad. ¿Qué vamos a pretender? Que Extremadura, para mantener su sanidad, suba muchísimo más los impuestos que Cataluña. O sea, en un sistema de descentralización en el que la función esencial de las comunidades autónomas es la redistribución, lo que no puedes pretender es que el gasto de educación y sanidad lo financie cada uno con sus propios ingresos, porque se rompe un criterio de solidaridad básica. Por lo tanto, tiene que haber corresponsabilidad solamente en los gastos que excedan determinado nivel, ¿no? Y si tengo tiempo digo cómo creo que se podría reformar. Vale. Lo brevísimo. ¿Cómo se puede observar? Bueno, pues no es ninguna novedad, creo que hay bastante consenso. Creo que la reforma del sistema debería pasar por, uno, que se deje de utilizar, la reforma del sistema tendría que pasar por, en primer lugar, que hubiera un único fondo redistributivo, es decir, que ese fondo, todo lo que son sus fondos con nombres exóticos,
que solo sirven para engañar porque en realidad han sido construidos para servir a determinados fines, y sin ánimo de ofender, generalmente por petición de Cataluña, ¿vale? Se junte todo en un solo fondo. Que ese fondo se decida políticamente qué parte se va a distribuir según la necesidad y qué parte según la transferencia. Que lo que se reparta según la necesidad se reparta en proporción a la población per cápita, en vez de estar metiendo indicadores de necesidad que en realidad no han servido más que para justificar económicamente lo que han sido decisiones políticas. En su caso, como mucho, la población ajustada por tramos de edad, pero poco más, si quieran eso. Ese fondo se tiene que dotar con buena parte de los impuestos cedidos, ciertamente con el IVA, los especiales, patrimonio, sucesiones y donaciones, e incluso una parte de IRPF, y los niveles de todos esos impuestos tienen que ser determinados colectivamente por todas las comunidades autónomas. A las comunidades autónomas, ¿qué les quedaría? Les quedaría el IRPF o parte del IRPF para financiar mejoras sobre el nivel que financian actualmente el fondo redistributivo, ¿no? Creo que las comunidades autónomas deberían poder tomar prestado colectivamente contra ese fondo. Y creo finalmente que la capacidad normativa debería revisarse, bueno, debería ser, si es colegiada y se obliga a que todas tomen las mismas decisiones en patrimonio y en sucesiones y donaciones, se acaba la competencia fiscal. Pero lo que está pasando ahora, que realmente se están peleando en unos impuestos de capacidad recaudatoria limitada simplemente para unas supuestas deslocalizaciones, no tiene sentido, ¿no? Muchas gracias, Julio. Bueno, gracias. No estoy de acuerdo con la propuesta de Ignacio, pero si la comento... Finalmente os dejaré un momento para que vamos a liarlo todo, muy brevemente lo que han dicho los demás. Entonces, para no repetir, prefiero centrarme en dos aspectos, y luego, si acaso, ya lo comentamos. Uno tiene que ver con la nivelación horizontal entre comunidades autónomas, aprovechando el gráfico que ponía Nuria, y el otro con la visibilidad, y enlaza con la ponencia de Eva de hace un rato. Yo creo que tenemos pendiente la definición del grado de nivelación del sistema de financiación. Es decir, ¿qué queremos? ¿Queremos que a igualdad de esfuerzo fiscal se garantice la prestación del mismo nivel de todos los servicios de competencia autonómica, o solo de un porcentaje de esos servicios, o de unos servicios concretos, como los servicios públicos fundamentales? Es decir, ¿qué queremos? ¿Una nivelación total o parcial? Hasta ahora el grado de nivelación que ha querido el sistema ha sido siempre total. Lo que pasa que nunca se ha planteado claramente, y una buena muestra de ello es el último modelo, donde parece que es parcial, pero a continuación se introducen nuevas prestaciones para volver a ser total. ¿Qué queremos? ¿Qué grado de nivelación queremos? En la experiencia comparada, lo habitual es una nivelación parcial. Solamente Australia tiene algo parecido a una nivelación total de todos los servicios públicos. El análisis económico no ofrece argumentos concluyentes a favor de una nivelación parcial o total. Al final es una decisión política que depende del grado de cohesión del país, del peso que tienen en ese país, pues principios como la solidaridad o la competencia en cada extremo. Pero no hay una nivelación mejor que otra. Si a mí me preguntaran personalmente, aunque no me has traído para conocer mis opiniones personales, yo soy partidario de la nivelación total. Por razones de equidad, porque si no hay nivelación total no se garantiza que dos españoles que residen en comunidades autónomas diferentes estén en condiciones de acceder al mismo nivel de los servicios que les prestan sus comunidades autónomas pagando los mismos impuestos. Esa es la única razón. Si yo entendí bien la sentencia del Estatut, el Tribunal Constitucional nos está diciendo que ese grado de nivelación que debe fijar por competencia exclusiva el Estado, aunque coordinado con las comunidades autónomas, tiene que estar entre dos límites. El suelo
es la nivelación de los servicios públicos fundamentales. No se puede no nivelar los servicios públicos fundamentales y el techo es la nivelación de todos los servicios. Yo creo que esa es la primera decisión que hay que tomar, porque en función de eso diseñaremos mejor el modelo con una única transferencia de nivelación, como decía Ignacio, y con la capacidad tributaria de las comunidades autónomas. Creo, además, sobre esto me imagino que entraremos también enseguida, que cuando conozcamos el grado de nivelación que queremos, estaremos también en mejores condiciones de articular adecuadamente la relación entre el sistema común y el foral, que para mí es el punto débil de esa relación. Eso está pendiente y eso es un elemento de conflicto permanente entre las comunidades autónomas, el grado de nivelación. El otro conflicto, aunque ya se han referido a él los dos, es lo que podríamos llamar, quizá impropiamente, la nivelación vertical. Es decir, cómo repartimos adecuadamente los recursos totales del país entre todos los niveles de gobierno, de tal manera que todos estén en las mismas condiciones de prestar adecuadamente las competencias que tienen atribuidas. Pero eso es complejísimo y seguramente durante mucho tiempo va a seguir dependiendo del deseo del Estado central de poner o no recursos adicionales en el modelo de financiación. Y la segunda cuestión que quería tratar es la visibilidad. Decimos que una de las ventajas teóricas de la descentralización política, una de las ventajas desde el punto de vista económico, es que permite establecer una relación directa entre los ciudadanos y sus gobiernos, de tal manera que un ciudadano solo va, y por lo tanto que funcione la responsabilidad en las dos direcciones. Un ciudadano solo va a estar dispuesto a demandar a sus gobiernos regionales aquellos servicios que está dispuesto a pagar con los impuestos que le va a cobrar ese gobierno regional, y a su vez el gobierno regional se va a comportar responsablemente porque solo va a prestar aquellos servicios que le demandan sus ciudadanos, que están dispuestos a pagar con los servicios porque están dispuestos a soportar el coste. Esto es cierto, pero para que esto funcione, los ciudadanos tienen que saber que sus gobiernos regionales les están prestando unos servicios y les están cobrando unos impuestos. Y las encuestas del Ministerio de Hacienda, del CIS, nos dicen año tras año que los españoles no tenemos ni idea ni de quién nos presta los servicios ni de quién nos cobra los impuestos, pero no solo las comunidades autónomas, tampoco el Estado. Por lo tanto, si el Estado descentralizado está consiguiendo, y parece que es así, la evidencia dice que parece que es así, ganancias de eficiencia o de bienestar en la prestación de algunos servicios, tiene que ser o por chiripa o porque están funcionando algunos factores adicionales. Porque seguimos pensando que los impuestos los pagamos todos al Estado y que el Estado nos presta todos los servicios. Por lo tanto, no está funcionando esa relación entre impuestos y servicios. Entonces, ¿por qué se consiguen las mejoras de eficiencia? Pues quizá porque además de la visibilidad es necesaria o funcionan otros factores como la gestión descentralizada de los servicios, que permite que haya cierta competencia, cierta experimentación, cierta innovación y, por lo tanto, mejoras sucesivas en la prestación de los servicios. Pero eso está pendiente, dotar de visibilidad a qué hace cada administración pública y qué impuestos exige a cambio es un tema pendiente, pero que está pendiente desde hace muchísimo tiempo. Bueno, Julio ha entrado ya, ha abierto un poco el tema de la nivelación, que es clave como cierre del sistema. Ignacio, ¿qué elementos positivos y qué elementos negativos tiene el sistema de nivelación a tu juicio? ¿Qué reformas habría que afrontar? Bueno, dejando al margen el tema foral, ¿no? Que realmente, como bien ha señalado Julio, es un elemento de desequilibrio, que ya hablaremos luego. Bueno, el problema fundamental que hay en el sistema, uno de los problemas importantes, es que no hay un acuerdo sobre cuán redistributivo tiene que ser el sistema. Es más, ¿por qué no hay un acuerdo?
Pues no hay un acuerdo porque quizá hay una comunidad autónoma, que es Cataluña, que no está de acuerdo en que haya una igualdad absoluta. Yo me atrevería a decir que si Cataluña no estuviera en el sistema común, no habría ningún problema a la hora de determinar el grado de igualdad. Porque Madrid, que paga mucho más que Cataluña, paga más del doble de Cataluña al sistema de nivelación, jamás ha protestado por el sistema de nivelación. Entonces, en España hay un problema porque no hay un acuerdo sobre cuánto debe llegar la nivelación, a pesar de que muchas comunidades autónomas, hombre, todas las que cobran, que son casi todas, de la nivelación, que son casi todas, claro, el sistema de nivelación en España, ¿quién paga? Lo paga fundamentalmente Cataluña, que paga un 35%, Madrid, que paga un 65%, y Baleares, que paga ahí un poquito. Pero vamos, la parte del león la tienen ellos dos. Claro, todas las demás están de acuerdo que cuanto más igualdad, mejor. ¿Vale? Eso no hay cuidado. Nos quedan las otras tres. Madrid, que se beneficia de la capitalidad de muchas cosas, no plantea problemas. Y Cataluña, por un lado mirando al foral y por otro lado mirando al bolsillo, dice, no, yo no quiero igualdad, porque también hay un problema político. Al final, el grado de igualdad depende del sentimiento de unidad que tengas con el resto. Si tú te sientes muy igual al resto, pues te importará menos, ¿no? Entonces, hay un problema con la igualdad y habría que llegar a cuál es el nivel de igualdad. Y es una cuestión política, como bien ha señalado Julio, hay que decidirlo políticamente. Pero el problema está en Cataluña, que realmente no está de acuerdo con algo con lo cual yo personalmente estaría de acuerdo, que es con lo que ha dicho Julio, que a igualdad de esfuerzo fiscal todo el mundo tiene derecho a recibir las mismas prestaciones en toda España. Y esa noción de igualdad, quizá no tan extrema, pero es prevalente en muchas federaciones, salvo en Estados Unidos, donde no hay mecanismos explícitos, aunque sí implícitos, de igualdad entre estados. En Alemania hay una gran igualdad, todas igualan a la media, puede que alguna por arriba. En Canadá hay gran igualdad, en Australia hay gran igualdad, e incluso en Suiza se llega a una igualdad del 85%. Por lo tanto, yo creo que lo que habría que hacer es establecer políticamente cuál es el grado de igualdad. Yo personalmente daría la igualdad absoluta, y que ese grado se implementara y que se distribuyeran los recursos de acuerdo con ese criterio. Nuria, Bien. habla Cataluña. Sí. Yo creo que estoy de acuerdo en lo que ha dicho Ignacio, ¿no? De que Cataluña pues, es el elemento distorsionante. Pero bueno, tampoco creo que estoy de acuerdo en que hay que tener igualdad a igualdad de esfuerzo fiscal, pues unos recursos iguales o similares, ¿no? Lo que pasa que también hay que reconocer que en la mayoría de países federales no hay una igualdad absoluta, ¿eh? Tú te referías a Suiza, Canadá. La nivelación es parcial, no es una igualación total, ¿eh? Más que nada, yo creo que lo que se tiene que corregir aquí en España son los resultados finales que no responden a un criterio. ¿Con parciales? ¿El 90 o el 85? El 90? Bueno, esto es otra cuestión, la parcialidad. Parece que fuera el 20%. No. Bueno, la parcialidad es una cuestión, es un criterio político. Se puede argumentar, y hay artículos que lo hacen, ¿no? Que la nivelación parcial favorece la eficiencia, porque, bueno, pues lógicamente que te quiten recursos tributarios, esto pues desincentiva a las comunidades autónomas. Decir qué grado de parcialidad es el correcto, esto es una decisión política. No, digo en Alemania, en Suiza o en Canadá, que ¿cuál es el grado de parcialidad? Porque ahí no es el 20% la igualdad, ¿eh? No, el 20% de parcialidad no, pero ¿quién te pide el 20% aquí? Te igualan a la media. En Alemania te igualan a la media. Pero en Alemania sí, pero en en Suiza no, en Canadá no. Al 85%. Bueno, pero ya es un 15%. Aquí tampoco Cataluña tampoco quiere igualar al 10%. En teoría, Cataluña decía que el 75%,
En realidad ahora, en teoría, si no fuera por el foro de suficiencia, el total de recursos se dedicaba a la igualación solo el 70%. El 75%, No, claro. eso es solamente de los impuestos cedidos, pero si incluyes los demás fondos, es el 70%. O sea, tienen que ceder el 75% de los impuestos cedidos al Fondo de Garantía de Servicios Sociales. Pero hay otros fondos, como has dicho. Si sumamos todos los recursos y vemos cuánto se dedica del total de recursos a la igualdad, el 70%. No solamente de las capacidades, sino también de lo que aporta el Estado a través de los mal llamados fondos de convergencia. Hay menos igualdad que en otros países en teoría. Otra cosa es que el fondo de suficiencia... No, yo lo que veo es que a lo que hay es más diversidad en los resultados, que son unos resultados arbitrarios. En los demás países ves una lógica en los resultados y aquí no hay esta lógica. Yo lo que pienso que se tendría que arreglar en la nivelación son los resultados finales, que tuvieran pues unos criterios lógicos, equitativos y no arbitrarios como los actuales, porque ya vemos los resultados actuales, porque Cantabria tiene un 24% más de recursos que la media y porque Valencia se queda en el 95%, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una cuestión que se tendría que arreglar. Si la nivelación ha de ser parcial o total, pues este es un criterio político que es difícil de resolver y quizás pues se podría resolver diferenciando entre comunidades autónomas algunas cuestiones como mayor autonomía tributaria o cederles la gestión tributaria, etcétera. Gracias, Nuria. Julio. Bueno, realmente en mis intervenciones anteriores ya me he centrado en los temas de nivelación. Solo quería decir ahora un par de cosas al hilo de vuestras intervenciones. Efectivamente, el problema de la nivelación es una combinación de problema catalán más la comparación con el País Vasco. Las demás comunidades, en principio, seguro que están por un sistema de nivelación total, aunque es cierto que hay comunidades que callan porque les vendría muy bien la nivelación parcial. Madrid, fundamentalmente. Sobre el resultado final, vamos a ver. No creo que sea tan arbitrario, o por lo menos tenemos que intentar explicarnos por qué se producen esos resultados. Y esos resultados finales que se están produciendo es porque el sistema quiere garantizar a cada comunidad autónoma los recursos que estaba percibiendo con los modelos anteriores. Es la cláusula del statu quo. Pero la cláusula del statu quo no es caprichosa, porque es el resultado de la financiación que con los modelos anteriores estaban recibiendo las comunidades autónomas para asegurar una nivelación total. Es decir, que tiene su explicación en los criterios de cálculo, más coste efectivo, de cálculo de las necesidades de gasto que se utilizaban hasta ahora. Por lo tanto, mientras no propongamos criterios alternativos que produzcan resultados diferentes, yo, desde mi punto de vista, yo no soy capaz de decir que esos resultados son arbitrarios. No están financiando cualquier cosa, están financiando el gasto que el modelo pensaba que necesitaba cada comunidad autónoma para poder prestar los servicios al mismo nivel que las demás comunidades autónomas. ¿Me dejas solo un matiz? No, que estoy de acuerdo en que el resultado final, como dices tú, es el resultado de mantener el statu quo. Pero no solo. Bueno, uno de los resultados. Pero yo creo que uno de los aspectos más negativos que ha tenido el sistema es cuando empezó la descentralización en los años 80 del pasado siglo, el cálculo del coste efectivo, que fue muy defectuoso. Entonces, las comunidades autónomas que tenían más presencia del Estado tenían un coste efectivo mayor, recibieron más transferencias, y las comunidades autónomas que tenían una presencia menor del Estado recibieron menos recursos. Y esta fotografía se perpetuó en el tiempo y todavía, en parte, arrastramos esto. Sin duda, pero eso no lo hemos cuantificado. No, sí.
Pero, No lo hemos cuantificado. pero Sabemos que hay una sí, acumulación de factores que sí. va explicando cuál es la situación actual. ¿Alguna otra Sí, precisión, yo- pero muy breve, porque dos tenemos cosas. que entrar Vale. en el Yo solo voy tema a decir dos foral? cosas. Mira, a mí lo que me sorprende de España y de los políticos es que España es el único país del mundo en el que yo conozco, en el cual, cuando se pide un tratamiento igual, se ha inventado una frase despectiva que es café para todos. Es decir, aquí mucha gente dice, no, es que esto es café para todos y no puede ser. Lo cual, traducido a Román Paladino, significa que no, que vamos a ser iguales. Hay que justificar la desigualdad. Es decir, aquí parece, se ha transformado ya algo que sería peyorativo, como yo no estoy en favor de la igualdad, se ha transformado con una frase como si fuera algo positivo. No hay café para todos. Y eso no es el problema. Hay demasiada gente en este país que no cree en la igualdad de prestaciones entre las comunidades autónomas. Y en cuanto a resultados, claro que están condicionados por el pasado. Y claro que incluso, en cierta forma, por lo que pasó hace 40 años con el método del coste efectivo, que como bien ha señalado Nuria, claro, partía del dudoso supuesto de que la provisión era uniforme en toda España. Pero yo te digo una cosa, tú suponte que hoy empezáramos de cero. Que alguien dijera, voy a utilizar un modelo de distribución que hace que Cantabria sea la que tenga más recursos per cápita y por ajustada. Tú dirías, joder, esto a mí me suena mal. Entonces, si los resultados que produce el sistema son contraintuitivos, podrán tener la razón que te dé la gana, pero si son contraintuitivos, yo diré que realmente el modelo y todas las razones que han conducido a ese resultado están mal. Si ese resultado es contraintuitivo, me da igual cómo se hayan generado. Y yo por eso digo que son muy difíciles de justificar. Te pueden explicar, pero para mí es contraintuitivo, ¿no? Y por eso creo y comprendo que haya comunidades autónomas que proteste, porque el valenciano es muy normal que proteste. Se haya llegado como se ha llegado, aparte de que en la comunidad también levanté a Valencia, mirar un poquito más el fraude que hay en su comunidad, pero bueno, esa es otra historia. Es normal que se queje, ¿no? Muy bien. Vamos a entrar en el segundo gran bloque, el análisis del sistema de financiación de las comunidades autónomas forales y el problema, ya lo habéis sacado, de su articulación con el sistema foral, con el sistema común, perdón. Si me permitís la deferencia, voy a dejar que empiece Ignacio con este tema. Bueno, ¿cuáles son los aciertos y defectos del sistema a tu juicio? Bueno, yo creo que lo primero que hay que señalar previamente dos cuestiones del sistema foral, ¿no? La primera cuestión es que el sistema foral es un acuerdo político, esencialmente. Un acuerdo político que regula los términos de la unión entre el País Vasco y el resto de España. Y que compararlo solo desde el punto de vista económico con el sistema común, pues va a dar muchos problemas, como vamos a ver, ¿no? La segunda cuestión que hay que tener en cuenta es que el sistema foral no es extrapolable, solamente es sostenible como una singularidad de una o dos comunidades pequeñas. No es extrapolable al resto de España por problemas financieros, por problemas conceptuales y por problemas fiscales, y ni siquiera debería ser extrapolable a Cataluña. Es un sistema que es una singularidad que solo se puede mantener como singularidad de una comunidad. Dicho esto, el sistema foral, de hecho, podemos plantearnos, ¿es mejor que el común? Al final, a pesar de que en la práctica no está probable, a lo mejor querríamos aproximarnos. Y la respuesta es, no hay ninguna evidencia que el sistema foral tenga propiedades más ventajosas que el sistema común. De hecho, si nosotros miramos a lo que ha pasado, habría que hacer estudios más detallados, ¿no? Pero algo tan sencillo como la evolución del PIB, vemos que en los últimos 20 años no es verdad que el País Vasco sea la comunidad autónoma que más haya crecido. Vemos que ha crecido un poquito más que el promedio, pero que Madrid ha crecido mucho más. Quizá por la capitalidad, pero bueno, pero también hay comunidades como Galicia que han crecido bastante más, incluso Cataluña parecido. Pero bueno, el crecimiento no solamente depende de tu sistema de financiación. Miramos al endeudamiento. El País Vasco y Navarra están en las comunidades que tienen menos endeudamiento, pero también es verdad que Madrid tiene menos, que Asturias tiene menos. Es muy difícil encontrar alguna evidencia. Se podrá, a lo mejor se estudia, pero es muy difícil encontrar alguna evidencia que te diga que el sistema foral ha funcionado mejor en términos de eficiencia económica que el sistema común.
Dicho esto, ¿qué ventajas ha tenido el sistema foral? Pues para el conjunto de España, sinceramente, creo que pocas. Para el País Vasco, muchas. ¿Vale? Y ha tenido ventajas tanto en los dos elementos fundamentales que tienen el sistema foral. El sistema foral se apoya en dos elementos. Una es la autonomía fiscal que concede, dos es la capacidad financiera. Y en ambos términos, pues ha dado muchas más ventajas. La autonomía fiscal del País Vasco, que fundamentalmente es muy amplia en los impuestos directos, casi nada en los impuestos indirectos, salvo en transmisión y alguno menor. En el IVA, entonces, esto no tiene nada, pero en el IRPF, sociedades, patrimonio, tiene mucho. Fundamentalmente, la autonomía fiscal ha presentado las siguientes ventajas. Primero, que ha permitido ajustar los impuestos a las preferencias de los ciudadanos vascos, lo cual traducido significa que, en buena medida, por la capacidad financiera que concede, mucho mayor que las de comunidades de régimen común, los impuestos en el País Vasco son mucho más bajos que en el resto de España. La presión fiscal en el País Vasco es 2 puntos del PIB inferior a España. Es una ventaja para todos los ciudadanos. ¿Vale? En segundo lugar, el País Vasco, con su autonomía fiscal, ha sido capaz de dar incentivos fiscales a las empresas. Y ha sido capaz de, con más o menos éxito en la práctica, entablar competencias fiscales. Todo eso han sido ventajas de la autonomía fiscal. Un segundo elemento ha sido un mayor control de los recursos fiscales del País Vasco. En la crisis de 2008, en plena crisis, cuando se subió el IVA 2 o 3 puntos, el País Vasco se quedó con todo. Las demás comunidades autónomas no vieron casi nada, o vieron muy poco, porque les dieron la medida por un lado, pero se la quitaron por otro. El País Vasco, toda la subida del IRPF se la quedó el País Vasco. En las demás comunidades autónomas se subió el IRPF y ver lo que se dice ver, vieron poco. ¿Vale? Entonces, tiene mucha más autonomía fiscal porque no es un puesto compartido. En realidad, el País Vasco es el único país o la única región del mundo donde el gobierno central del país no recauda impuestos en ese país. ¿Qué más ventajas tiene? Pues, por ejemplo, tiene una capacidad de negociación mucho más alta. Probablemente el Guggenheim no estaría en Bilbao si el País Vasco no tuviera autonomía fiscal. Porque cuando vino Egon Krenz a ver aquello, fue por todas las comunidades autónomas. Unas les decían, te regalo la tierra y te regalo no sé qué. El otro decía, llegó aquí y dijo, joder, estos tienen los impuestos. Estos me pagan seguro. Aquí está Guggenheim, ¿vale? Pero no solamente eso, en muchos elementos hay elementos de negociación. También le permite tener ratings más altos en la deuda. Es decir, tiene un montón de ventajas la autonomía fiscal. Y la capacidad financiera, pues también tiene sus ventajas. Pero al hablar de la capacidad financiera, lo primero que yo creo que debemos ser conscientes es de que no hay nada inherente al sistema foral por el cual tenga que tener más recursos que el sistema común. Todo al final depende de cómo se define el cupo. Quizá deberíamos recordar que en el siglo XIX y a principios del siglo XX, el cupo no se definía como ahora, no se definía como el pago por lo que el gobierno central gasta en el País Vasco. Era un canon de alquiler de impuestos. El cupo se ha definido de muchas formas y se podría definir de muchas más formas. Si el sistema foral da más recursos, es por cómo se ha definido. En realidad, ¿cuántos recursos más da? Pues depende de qué momento del tiempo se mida, porque depende mucho de la recaudación. Pero entre el 70% per cápita más y el doble per cápita más. Según la última estimación del sistema de cuentas territoriales del Ministerio de Economía y Hacienda, que se ha dejado de hacer, pero se refiere al 2014 y se refiere al 2017, daba el doble el sistema foral que el sistema común. ¿Vale? De hecho, el País Vasco, a pesar de ser una región de las más ricas, la segunda más rica de España, de hecho, es la que tenía un saldo positivo con el resto de España, según las cuentas del Estado, ¿no? ¿Y por qué se producen todas estas ventajas del sistema foral? Pues por muchas causas. En primer lugar, por cómo se define el cupo, cómo se mide el cupo, esa es la primera razón. Y cómo se miden los ingresos, cómo se miden los gastos, cómo se resta el déficit. En segundo lugar, porque además del cupo hay otros ajustes, hay otras transferencias. Una de ellas es el ajuste por IVA. Otras son las compensaciones financieras. El ajuste del IVA, que si ninguno de los está sobreestimado, es mayor que el cupo. Si el cupo es, en el último año, en el año 2019, fueron 1.000 y pico millones, que es lo que el País Vasco le pagó al resto de España, el ajuste por IVA fueron 1.500 millones. Se recibe más por ajuste de IVA y se paga por cupo y por más compensaciones financieras. Y cuando uno suma todas las transferencias que hay entre el País Vasco y el resto de España, el saldo es positivo para el País Vasco. Todo esto hace que realmente al final el País Vasco tenga una capacidad financiera mucho menor.
Mayor. Mayor, perdón. Mayor. ¿Y la contribución a la solidaridad a valor o es luego? Vale, pues luego si quieres hablamos de esto. Pues, amén. No sé qué más decir. Sí, quizá podría, por precisar alguna cuestión, sí, yo creo que el cupo, no el concierto, tiene dos problemas técnicos y otro quizá derivado de una imprevisión en el origen. Los problemas técnicos son, primero, cómo se calculan las cargas no asumidas, en las que parece por los estudios que se publican que hay una infravaloración de esas cargas y eso implica también reducir el importe del cupo. Y, en segundo lugar, el ajuste a consumo del IVA, que parece que funciona en sentido inverso a cómo debería funcionar. Pero además hay una, yo la interpreto como imprevisión, que es la no participación de las comunidades forales en los mecanismos de nivelación. La solidaridad es una carga no asumida, porque corresponde a competencias que son del Estado. Y dentro de la solidaridad hay dos vertientes. Primero, una solidaridad dirigida directamente a los territorios, donde estarían los fondos de desarrollo regional y el fondo de compensación interterritorial, que sí que está incluido en el cupo, pero eso son migajas. Hay un segundo componente de la solidaridad que va dirigido a las personas y es la que quiere garantizar que a igualdad de esfuerzo fiscal se reciban los mismos servicios públicos, por lo menos fundamentales. Es decir, es la parte de solidaridad que se explica por la nivelación. Y esa parte está fuera del cupo y representa, bueno, pues contribuye a aumentar esa capacidad financiera de la que hablaba Ignacio. No sé si soy muy ingenuo, pero yo creo que la inexistencia de esa contribución a la nivelación es debida a una imprevisión de que en el momento inicial no se conocía cómo iba a funcionar el modelo de financiación. Pero no tengo ninguna duda de que es una carga no asumida y que por lo tanto debería estar dentro del cupo. Estos ajustes añadidos a la decisión que se tome sobre el grado de nivelación de las comunidades de régimen común, pues lo que llevará es a que funcione el principio que dice el Tribunal Supremo de equivalencia financiera. Es decir, puede haber dos sistemas distintos, pero esos dos sistemas distintos tienen que proporcionar los mismos resultados. Nuria. Bien, la verdad es que no sé si voy a añadir nada nuevo. Estoy de acuerdo en lo que han dicho pues Ignacio, sí, Ignacio y Julio. Yo creo que, a ver, el concierto económico, desde mi punto de vista, pues es un sistema asimétrico, ¿no? Dentro del modelo español. Es difícil, bueno, no se encuentra en otros países federales, ¿no? Más que nada la no presencia, ¿no? Que el Estado no tenga pues impuestos en estos territorios, ¿no? Esta es una cuestión particular, ¿no? Tiene todas las ventajas que ha dicho Ignacio. Es un sistema que solo funciona en países ricos, porque, por ejemplo, el sistema de financiación de las comunidades de régimen común es un sistema más vía gasto, es decir, se calculan las necesidades de gasto de las comunidades autónomas y luego el Estado intenta garantizar la cobertura de estas necesidades de gasto. Por lo tanto, el Estado garantiza la suficiencia, entre comillas, una cosa es que lo logre o no. Aquí no, aquí es un sistema vía ingresos, ¿no? Es decir, te da los recursos, pero
espabilate, ¿no? O sea, si el País Vasco tiene insuficiencia de recursos, el Estado no le va a dar más recursos, ¿no? Es un sistema pues, que solo funciona en comunidades con una capacidad tributaria alta, ¿no? Por lo tanto, es un modelo no generalizable. Además, es un modelo que, claro, si todas las comunidades autónomas existiera un sistema foral, el Estado se quedaría sin política fiscal, sin política redistributiva, ¿no? Por lo tanto, es un sistema que no puede funcionar de una forma general. Y que solo funciona en comunidades ricas y que también sean pequeñas, es decir, que no tengan mucha importancia dentro de todo un Estado, ¿no? Ahora, el problema es el cálculo del cupo, yo creo, ¿no? Es decir, es un sistema legítimo que tendría que lograrse pues, la compatibilidad, ¿no? de un derecho histórico con la equidad. Y si queremos equidad y nivelación, pues en este caso sí que en el caso de las comunidades forales no se cumple. Es decir, el que puedan tener muchos más recursos que los otros, que las otras comunidades, esto pues va contra el sistema de equidad, ¿no? ¿Y el problema cuál es? Pues el cálculo del cupo, ¿no? Creo que las competencias no asumidas están, bueno, hay un artículo muy bueno de Ángel de la Fuente reciente sobre el concierto económico y allí donde demuestra, ¿no? Cómo pues, el problema es el cálculo del cupo, no el concierto, ¿no? Y él estima que las competencias no asumidas creo que están subestimadas en un 30% o más. Y en estas competencias no asumidas tendría que haber la redistribución, no solo el fondo de compensación interterritorial, como pues, se explicita, sino que tendría que haber pues, la política redistributiva que hace el Estado hacia las otras comunidades autónomas, ¿no? ¿Cómo esto se tiene que articular? No sé si lo vamos a hablar. Pues yo creo que, es claro, el sistema de nivelación de las comunidades autónomas de régimen común tiene dos componentes. Hay una nivelación vertical, el Estado también pone recursos y después hay una nivelación horizontal, es decir, pues las comunidades autónomas contribuyen, ¿no? Que es lo que antes decía Ignacio, Cataluña, Madrid y Baleares, hacia las otras comunidades. Bueno, pues esta nivelación vertical que hace el Estado tendría que estar entre las competencias no asumidas. El dinero que pone el Estado para redistribuir entre las comunidades de régimen común. Y luego, pues el País Vasco tendría que participar en esta nivelación horizontal. Se tendría que lograr instrumentar, ¿no? Esta nivelación horizontal. Luego, con este sistema yo creo que podría pues, corregirse esta desigualdad de recursos que existe entre, bueno, me refiero al País Vasco, también Navarra, ¿no? También se ha hablado del índice de imputación, ¿no? Que sí, porque teóricamente el índice de imputación tiene que ser la renta relativa del País Vasco, pero sí que también a veces, o tiene que ser la población, el 6,24%, que es el índice de imputación del País Vasco, ahora está por encima del PIB relativo, ¿no? O no, más o menos. Depende cómo lo midamos. Depende. Pero bueno, quizás también esto sería una cuestión a corregir, ¿no? No que fuese un índice fijo, el 6,24, sino que oscilara más según la renta relativa del País Vasco, ¿no? Bueno, Ignacio, querías añadir antes algo. Bueno, dos cosas, ¿no? Uno, lo del índice de 6,24 está por decir, a ver, si tú utilizas los datos del INE, que por cierto, desde que hizo la última revisión
en la que metió actividades ilegales y otras cosas es cuando ha caído. Sí es verdad que es el 6%, mientras que el índice de imputación es el 6,24%. Pero esto es aproximadamente un 4% más de cupo frente a las demás ventajas. Pero por otro lado, sí, a ver, ¿quién sabe más? ¿El INE o el Eustat? Si aceptamos que el Eustat sabe más, si cogemos la renta que para el País Vasco estima el Eustat es mayor de 6,24 que el conjunto de España. O sea que depende de quién lo mira, ¿no? Y sobre la solidaridad, eso quería decir, bueno, dos cosas, ¿no? Es decir, uno, la aportación a la solidaridad tú la puedes medir o en la base del cupo o en el índice de imputación. En la base no se puede saber lo que hay. ¿Por qué? Porque el cupo, en la base del cupo, bueno, el tercer misterio de Fátima se ha sabido antes que el contenido del cálculo de la base del cupo. No hay forma de saber lo que se pone ahí. Hay una cifra y si te la crees bien y si no, también. Ahora bien, la evidencia dice que parece, como bien ha señalado Julio, únicamente está como contribución a la solidaridad del Fondo de Compensación Interterritorial, que supone un cupo adicional de en torno a 30 millones de euros. Esa sería la aportación. Cataluña aporta 4.000 millones y Madrid 8.000. ¿Vale? Estos serían como 30 millones de euros. Bueno, en segundo lugar está el índice de imputación. Hay quien dice, no, es que el índice de imputación también supone una aportación porque se está aportando en proporción a la renta y no en proporción a la población. Hombre, veamos. Aportar a él, esto tiene dos matizaciones. Primero, que si tú aportas en proporción a tu renta, solo estarás siendo solidario si lo que recibes no es en proporción a tu renta. Pero muchas de las competencias del Estado benefician al País Vasco en proporción a la renta. Por ejemplo, la aportación a la Unión Europea. Si el País Vasco fuera independiente, tendría que pagar una aportación a la Unión Europea en proporción a su renta. Por lo tanto, pagar en el cupo en proporción a la renta lo que se aporta a la Unión Europea, de redistributivo tiene cero, porque es lo que tendrías que pagar, es lo que te corresponde, con muchas más cosas. En segundo lugar, pagar proporcionalmente significa pagar proporcionalmente, no progresivamente. En las comunidades de régimen común aportan a la solidaridad a través del sistema de financiación o a través del Estado, primero lo que aportan por encima de su necesidad al sistema de financiación, más lo que aportan vía impuestos generales a la financiación del Estado, que es muchísimo más. Y esto, si se tuviera que corregir, pues sí que sería necesario incluir algún elemento de necesidad de contribución a la estabilidad del cupo, pero también sería necesario recalcular y redefinir las competencias, no solamente las competencias asumidas, también los ingresos no concertados y el déficit. Sería necesario también analizar la evolución del índice de imputación, que por cierto no ha variado en 40 años. En este mundo no hay nada que sea igual hace 40 años, excepto dos cosas. El índice de imputación del País Vasco y el ajuste por IVA. El resto ha variado en el mundo, esto no. Por tanto, que no me vengan a mí diciendo que esto responde a la renta relativa. No, ya habría más cambios que hacer, pero yo no creo que políticamente sean viables. Entramos en las conclusiones. Bueno, Nuria, ¿qué conclusiones harías de los dos, en lo que has oído a tus compañeros de mesa, sobre los dos o sobre lo que consideres oportuno? Bueno, yo lo que creo es que se tendría que avanzar en dar a las comunidades autónomas más poder tributario. Por ejemplo, pues aumentar la participación en el IRPF. También se podrían establecer nuevas deducciones en la cuota del IRPF, por ejemplo, deducciones por cuestiones empresariales, inversiones empresariales. También se podría, diríamos, el mínimo personal y familiar podría ser sin límites. Y después se podría avanzar, bueno, esto ya es una participación en el impuesto de sociedades, podría ser otra cuestión, y se podría avanzar en la gestión tributaria por parte de las comunidades autónomas, que un primer paso podría ser una administración tributaria consorciada. Lo que pasa que yo creo que después, bueno, se tendría que modificar el nivel de la nivelación fiscal, hacer el sistema más transparente, todas estas cuestiones de las que hemos hablado.
Lo que pasa que yo creo que es importante, y voy a enseñar este gráfico. Este gráfico es una encuesta del CIS que preguntaba si, si estaban pues, los contribuyentes o los ciudadanos satisfechos con el grado de autonomía, y les preguntaban si quería que fuera mayor, menor o igual. Fíjense que hay dos comunidades donde pues los ciudadanos desean más autonomía, y son Cataluña y el País Vasco. El grueso de las comunidades están en el statu quo, o sea, ya están satisfechas por el grado de autonomía. Y después hay a unas cuantas comunidades, Andalucía, Canarias, Galicia y Navarra, donde gana el statu quo, pero querer mayor autonomía también pues, tiene un papel importante. Bueno, entonces yo lo que diría es que quizás daría estabilidad y Cataluña dejaría de protestar si a Cataluña se le diera mayor autonomía tributaria, es decir, que participara en la nivelación fiscal y de régimen común, igual que las otras comunidades autónomas, pero sí que a lo mejor pues darle mayor participación en la gestión de los tributos, que la Agencia Tributaria de Cataluña pudiera participar en la estatal, o, por ejemplo, alguna cuestión específica en algún tributo, sin ningún privilegio, pero sí que a lo mejor esto podría dar mayor estabilidad al sistema y que Cataluña pues dejara un poco de reivindicar bueno, de ser el elemento discordante, como decía Ignacio. Más que nada sería ajustar más el sistema de financiación autonómico a las preferencias de los ciudadanos, ¿no? Porque vemos que realmente hay dos comunidades donde los ciudadanos tienen preferencias en cuanto a la autonomía tributaria muy diferentes al resto de comunidades. Esta es mi intervención final. Me dicen que tenemos que concluir. 1 minuto, Ignacio, y 1 minuto, Julio, para concluir, o 2 minutos, como mucho. No, bueno, pues yo lo que diría es que, en primer lugar, que me sorprende lo de la autonomía del País Vasco, porque estoy convencido que la gente no tiene ni idea de qué autonomía tiene. Estamos de esa base, ¿no? Pero bueno, dejando ese pequeño detalle con esta base ninguna comunidad, ¿no? A ver, yo creo que el problema que hay en España para la financiación es político y de mal arreglo. Es la asimetría con el sistema foral y la posición de Cataluña. Creo que técnicamente sería fácil llegar a un acuerdo y creo que la mayor parte de los que nos dedicamos a analizar esto estaríamos de acuerdo en un 90%, pero que tiene muy mal arreglo político y que entre esas cosas se explica por qué desde hace 15 años no se ha cambiado el sistema común y por qué seguimos también con las diferencias del sistema foral. Bueno, es que no me da tiempo de decir nada. No me preocupan las asimetrías siempre que se garanticen las condiciones básicas de igualdad. Y creo que nuestro sistema puede avanzar en ese continuo del federalismo fiscal si conocemos los costes que eso supone y estamos dispuestos a asumirlos. Bueno, pues vamos a dar por concluida la mesa. Muchas gracias por vuestras aportaciones. Hemos tomado